Hola, vamos ahora con dos artículos de la Constitución que son, la verdad, bastante similares, de hecho los tenemos uno a continuación del otro, y regulan a dos tipos de figuras que tienen bastante relevancia en la vida social y económica de nuestro país y al final que también guardan bastantes similitudes entre ellas incluso en la práctica. ¿Vale? O sea que por una parte la regulación que hace la Constitución para ambos tipos de entidades es bastante similar y luego en la práctica pues también guardan bastantes similitudes unas figuras con las otras. Vale, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues, como ya lo podéis observar ahí, me estoy refiriendo a los partidos políticos que vienen regulados en el artículo 6 de la Constitución y luego a los sindicatos que vienen regulados en el artículo 7. Vale, entonces vais a ver que os digo que la regulación es muy similar porque de hecho la segunda parte de ambos artículos es básicamente igual. Y luego varía la primera parte, que es donde nos dan pues, lo que sería la definición, primero de lo que son los partidos políticos y luego de lo que son los sindicatos. ¿Vale? Entonces, eso, regulaciones muy similares, varía la definición, pero lo que es el régimen jurídico que establece la Constitución es el mismo para ambos tipos de entidades. Entonces, vamos viendo y os comento. Entonces, primero, artículo 6 nos define los partidos políticos como un tipo de institución que primero expresan el pluralismo político. Vale, y quizá esto muy interesante porque, si os acordáis del módulo del artículo 1 de la Constitución, del que se establecían los valores superiores del ordenamiento jurídico, uno de esos valores superiores era el pluralismo político. Vale, entonces, el pluralismo político es algo muy importante en nuestro ordenamiento constitucional y quienes intentan garantizar su expresión son los partidos políticos. ¿Vale? Los partidos políticos lo primero que hacen es expresar el pluralismo político, por lo tanto, pues, directamente relacionados con ese valor superior que veíamos en el artículo 1. Luego, otra cosa que hacen los partidos políticos es concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular. Entonces, al fin y al cabo, claro, cada uno de los partidos políticos pues, representa una ideología, representa, digamos, un sector de la voluntad popular. Cuando se hacen las elecciones, pues se demuestra cuál es la voluntad popular mayoritaria a través del partido político que ha obtenido mayor número de votos. Vale, entonces primero expresan ese pluralismo político y luego concurren a esa formación y manifestación de la voluntad popular. Y luego, por último, son un instrumento para facilitar la participación política para los ciudadanos. Vale, quizá este último también interesante porque se relaciona mucho con un derecho fundamental que veremos más adelante, que es el derecho de participación, ¿vale? El derecho de participación en los asuntos públicos. Y efectivamente, una de las formas de hacer efectivo ese derecho de participación en los asuntos públicos es a través de la posibilidad de votar, de ejercer el sufragio activo. ¿Vale? Y obviamente para votar tienes que tener a alguien a quien votar. Pues a quien votas es a los partidos políticos. Vale, entonces eso es lo que es la definición y es la parte que vamos a ver que es diferente entre el artículo 6 y el artículo 7. Pero luego, con la segunda parte del artículo 6, que nos vale básicamente también para la segunda parte del artículo 7, vamos a ver la regulación, digamos, el régimen jurídico que se establece para ambos tipos de entidades, tanto partidos políticos como sindicatos. Entonces, lo primero que nos dicen es que la creación y el ejercicio de su actividad son libres, obviamente siempre respetando a la Constitución y a la ley. Vale, ¿eso qué significa? Que a la hora de crear partidos políticos y a la hora de actuar estos una vez que han sido creados, pues tienen libertad, siempre, obviamente, dentro del respeto al ordenamiento jurídico, o sea, tanto a la Constitución como a las leyes. Pero lo fundamental de esto es que existe libertad para crear partidos políticos y cada partido político podrá defender la ideología que le parezca oportuno, siempre que se enmarque dentro del orden constitucional y dentro de la ley. Y luego, se establece la obligación, y esto os va a chocar mucho porque en la práctica no termina de cumplirse del todo, pero bueno, ahora os comento, lo que nos dicen es que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos tienen que ser democráticos. ¿Vale? Entonces, en principio, los partidos políticos hay libertad para crearlos, pero una vez que se crean, en su funcionamiento y en su estructura interna tienen que garantizar esa democracia. Claro, muchos de vosotros diréis, pero vamos a ver, si aquí la mayoría de los partidos políticos ni hacen primarias ni hacen nada, o sea, la inmensa mayoría de los partidos políticos designan a los secretarios generales o a los sucesores del secretario general saliente, se designan a dedo. Pues la dedocracia es uno de los mecanismos fundamentales que tenemos en nuestro país. Eso es así, pero es así en la práctica. Lo que pasa es que eso se camufla dentro de unos congresos en los cuales pues unos representantes de cada una de las comunidades autónomas o representantes de las provincias hacen ahí un pequeño paripé para que a través de sus votos se nombre al secretario general. O sea, que de facto las personas eligen a dedo, básicamente pues el que se va dice quién le va a sustituir, pero se hace un pequeño paripé a través de esos congresos y con lo que serían los delegados o como bueno, cada partido
político le denomina de una manera, y hacen ese pequeño paripé. Y luego lo que sí que es cierto es que por suerte en los últimos años, y al haber cada vez más partidos políticos y cada vez más competencia en el ámbito político, por suerte sí que es verdad que está habiendo partidos políticos que están haciendo primarias de verdad. O sea, que toda la gente que esté inscrita, todos los afiliados, pueden votar de verdad ellos y su voto se tiene en cuenta. Aunque teniendo en cuenta noticias que han salido de ciertos escándalos de que estaban amañadas esas votaciones, pues también hacen desconfiar un poco. Pero bueno, eso es lo que pasa en la práctica. Lo que nos dice la Constitución, y volvemos al tema así, es que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos tienen que ser democráticos. ¿Vale? Eso es lo que establece la propia Constitución. Vale, entonces nada, lo dicho, respecto a cómo se establece el artículo 6, pues tenemos primero la definición de partido político, que nos dice que expresan ese pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y luego además instrumento para la participación política. Esa es la definición. Y luego los requisitos, ¿no?, que se establecen, o el régimen jurídico, mejor dicho, que se establece, es que la creación y el ejercicio van a ser libres, obviamente siempre dentro del respeto al orden constitucional, y luego tanto la estructura interna como el funcionamiento tienen que ser democráticos. ¿Vale? Y eso del artículo 6. Y luego del artículo 7, que es el que os digo que es básicamente lo mismo, pero cambiando la definición, porque nos hablan de los sindicatos y de la patronal. ¿Vale? Las asociaciones empresariales, que son la patronal, los representantes de los empresarios. Entonces, tanto los sindicatos como la patronal lo que hacen es defender básicamente sus intereses. Entonces nos dice que sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, o sea, sindicatos y patronal, defienden y promueven los intereses económicos y sociales que les son propios. ¿Vale? Entonces los sindicatos lógicamente defenderán los intereses de los trabajadores y la patronal defenderá los intereses de los empresarios. ¿Vale? Entonces básicamente son asociaciones de personas que se dedican a un mismo sector, a un mismo ámbito, que se agrupan para defender sus propios intereses. Pues los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores y la patronal defiende los intereses de los empresarios. Vale, esa es la parte que es diferente con respecto al artículo anterior, porque es la definición, y obviamente no es lo mismo un partido político que un sindicato que una asociación empresarial. Entonces las definiciones varían. Ahora, respecto al régimen jurídico, vais a ver que es básicamente lo mismo, por lo tanto aquí no me explayo mucho, porque nos dice lo mismo. Creación y actividad libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley, o sea, exactamente igual que antes, y luego estructura interna y funcionamiento democráticos, o sea, lo mismo que teníamos antes. Vale, entonces aquí la lógica es la misma, ¿no? Se pueden crear libremente sindicatos, se pueden crear libremente asociaciones de empresarios, obviamente siempre dentro del respeto al marco constitucional, y tanto los sindicatos como las asociaciones de empresarios, tanto en su estructura interna como en su funcionamiento, tienen que ser democráticos. ¿Vale? Esa sería un poco la regulación de estos artículos 6 y 7. Vale, entonces, recapitulando, veis que lo único que varía entre 6 y 7 es la definición, ¿no? Y eso es algo lógico porque no es lo mismo un partido político, que tenemos en el artículo 6, que un sindicato o una asociación empresarial, que es lo que tenemos en el artículo 7. Pero luego, régimen jurídico aplicable, tanto a partidos políticos como a sindicatos y asociaciones de empresarios, básicamente el mismo.